Hola, ¿listos para un viaje en el tiempo? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones, no, la transformación más importante de toda la historia humana, la Revolución Neolítica. Y créanme, este no es solo un tema de libros de historia. Fue un cambio tan, pero tan profundo que sus ecos, bueno, definen todo nuestro mundo actual, desde lo que ponemos en la mesa cada día hasta la forma en que están construidas nuestras ciudades. Ahora, piensen en lo que nos contaron en la escuela. ¿Se acuerdan? La idea de que a alguien se le ocurrió la agricultura y ¡listo! ¡Un mundo feliz! Pero, ¿y si esa historia no es del todo cierta? ¿Qué pasaría si les digo que la mayor invención de nuestra historia fue en realidad un proceso larguísimo, súper complicado y sí, a veces increíblemente violento? Y justo de eso se trata lo que vamos a explorar hoy. Miren esta comparación, es clarísima. Por un lado, el mito, esa idea de una invención súbita, casi mágica y totalmente pacífica. Y por el otro, la realidad que la arqueología moderna está desenterrando, un proceso que duró milenios, que pasó en todo el mundo a la vez y que trajo consigo consecuencias, bueno, bastante complejas. Muy bien, empecemos por el primer punto clave, la idea de que fue una revolución larguísima. Suena a contradicción, ¿verdad? Una revolución se supone que es rápida. Pues no, este fue, digamos, un éxito que se cocinó a fuego muy, muy lento. Un éxito de la noche a la mañana que en realidad tardó unos 10.000 años. A ver, solemos pensar que la agricultura fue como un chispazo de genialidad, ¿no? Pero esta línea de tiempo, wow, nos cuenta otra historia. Miren esto, hace 23.000 años, en un lugar llamado Ojalo II, ya estaban procesando trigo y cebada silvestres. Y luego, casi 10.000 años después, en Shubaika, tenemos la primera evidencia de pan. ¡Pan! Esto nos dice que la domesticación no fue una idea repentina, para nada. Fue una evolución súper lenta, un experimento que duró milenios. Ok, pasemos al segundo gran mito que hay que derribar. La idea de que todo empezó en un solo lugar. Nada más lejos de la realidad. Lo que tenemos es un increíble mosaico de orígenes. La versión de antes era muy fácil de contar, ¿no? La agricultura nació en el creciente fértil y de ahí se esparció por el mundo. Una historia bonita, ordenada. El problema es que era demasiado simple para ser verdad. Y aquí es donde la ciencia moderna, la genética, entra y lo cambia todo. Hay una cita de Yugu Witao, un investigador del Instituto Leibniz, que es genial. Dice, la cebada no proviene de un único origen. Su genoma es un mosaico fascinante. Escuchen esa palabra, un mosaico, no una línea recta que sale de un solo punto. Fascinante. Y ojo, no estamos hablando solo de la cebada. Miren esto. La agricultura apareció, por su cuenta, en al menos 11 lugares diferentes del planeta. Trigo y cebada por acá, en el creciente fértil, pero al mismo tiempo mijo en China, arroz en el sur de China, maíz en Mesoamérica, papas en los Andes. Fue un fenómeno verdaderamente global, como si la humanidad, en distintos rincones del mundo, estuviera llegando a la misma solución. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasó esto? Bueno, aquí entra un concepto clave, el síndrome de domesticación. Suena complicado, pero la idea es simple. Se trata de todos los cambios genéticos que transformaron a una planta silvestre en un cultivo. Y lo más increíble de todo es que la mayor parte de esto ocurrió por una selección que hacían los humanos sin darse cuenta, de forma totalmente inconsciente. Miren, este es el ejemplo perfecto de ese proceso. El trigo silvestre es súper inteligente para sobrevivir. Su espiga, el raquis, es quebradiza. Apenas madura, ¡pum!, se rompe y las semillas caen al suelo. Genial para la planta, pero un desastre si quieres cosecharla. La mutación que cambió todo fue la que hizo que la espiga se quedara firme, que no se rompiera. Y ese cambio que parece tan pequeño fue el que hizo posible la agricultura. Pero no fue rápido, tardó entre 1.000 y 2.000 años en volverse común. Bueno, ya vimos el cuándo y el dónde. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo se construyó este nuevo mundo? Pues con nuevas herramientas, nuevos alimentos y, claro, sociedades completamente nuevas.
Y cuando pensamos en herramientas, quitémonos de la cabeza la idea de palos y piedras. No, no. Hace 8.500 años, en Grecia, ya estaban usando trillos, básicamente las primeras máquinas agrícolas. Se usaban para separar el grano de la paja, y seguro que con la ayuda de animales. Esto es una innovación tecnológica increíble, miles de años antes de lo que se imaginaba. Tecnología de punta, del Neolítico. Y esta adaptación se ve en todo, por ejemplo, en la cerámica. Los análisis químicos que se le hacen a vasijas antiquísimas son como una ventana al pasado. Y nos cuentan que en el sur de Europa usaban sus vasijas sobre todo para procesar carne, de ovejas y cabras. Pero si nos vamos al norte de Europa, la historia cambia. Allí, la evidencia apunta a que las usaban para procesar lácteos, leche, queso. Dos regiones, dos formas totalmente distintas de sacarle provecho a sus animales. Y justo cuando creemos que ya entendimos el orden de las cosas, aparece algo que lo pone todo de cabeza. La idea siempre fue, primero la agricultura, que permite que la gente se asiente, y luego vienen las sociedades complejas, la religión, los templos. Pues no. En Göbekli Tepe, en la actual Turquía, se encontró el primer templo del mundo, y lo construyeron cazadores-recolectores antes de la agricultura a gran escala. Esto nos hace pensar, ¿y si fue al revés? ¿Y si la necesidad de juntarse para construir y para los rituales fue lo que impulsó la necesidad de la agricultura? Bueno, hasta ahora hemos hablado de innovación y adaptación, pero esta historia también tiene un lado oscuro. Es hora de hablar del precio del progreso. Y para eso vamos a un lugar escalofriante en los Pirineos, una cueva llamada Elstrox, que destruye por completo el mito de una transición pacífica. Imagínense el lugar. Estamos en la cueva de Elstrox, a más de 1.500 metros de altura. Era un campamento de verano para pastores hace unos 7.300 años. Y como se ve aquí, su mundo, su economía, su todo, giraba en torno a sus rebaños. El 80% eran ovejas y cabras. Pero en lo más profundo de esa cueva, los arqueólogos encontraron algo espantoso. Los restos de 9 personas. Y no fue una muerte natural. Los esqueletos, que incluían niños, mostraban signos de una violencia que cuesta imaginar. Cráneos atravesados por flechas, golpes brutales, marcas que indican que les arrancaron el cuero cabelludo, e incluso dientes extraídos a la fuerza. Esto no fue una batalla, fue una masacre, una prueba terrible de que el control de las nuevas riquezas, la tierra y los rebaños, tuvo un precio humano altísimo. Y todo esto nos lleva a la última parte, a nuestra herencia neolítica. Porque después de todo esto, la pregunta es, ¿por qué debería importarnos hoy una historia de hace 10.000 años? Creo que la respuesta está en esta frase del profesor Manuel Rojo Guerra, el arqueólogo que excavó esa cueva terrible de Elstrox. Él dice, hemos vivido y vivimos como vivimos porque fuimos neolíticos. Es así de simple y así de profundo. Todo lo que somos, nuestras ciudades, nuestra forma de comer, nuestra sociedad, todo tiene sus raíces plantadas en esa transformación. Pensemos en esto por un segundo. El proceso fue así. Primero, recolectar las mejores plantas. Luego, sin saberlo, cultivarlas y seleccionar las que tenían los granos más grandes, las que eran más fáciles de cosechar. Y finalmente, la domesticación. Si lo pensamos bien, el Neolítico fue el verdadero nacimiento de la modificación genética. Es un proceso que hoy hacemos en laboratorios súper avanzados, con transgénicos y todo eso, pero que en realidad lo empezaron nuestros antepasados hace miles de años, simplemente eligiendo qué semilla volver a plantar. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Es innegable, la revolución neolítica nos dio las ciudades, la civilización, la escritura, hasta el queso. Pero siempre queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué perdimos? ¿Quizás una dieta más variada? ¿Más tiempo libre? ¿Una forma diferente de relacionarnos con el planeta? No hay una respuesta fácil, por supuesto, pero es una pregunta que vale la pena hacerse para entender de verdad de dónde venimos y el complejo legado de nuestros orígenes agrícolas.